Cuando su nuera Gabriela abandonó a dos ancianos de 68 años en plena calle con solo una bolsa de ropa rota, pensó que no sobrevivirían ni la primera semana por el hambre y la enfermedad, pero estaba equivocada. Una semana después, lo que Gabriela encontró, la dejó sin poder creerlo, no eran dos esqueletos tirados en la calle, no eran dos viejitos pidiendo limosna en la estación, sino dos personas de pie, en una sala del tribunal con toda la documentación legal, representantes y pruebas irrefutables. ¿Cómo fue posible que dos ancianos de 65 y 68 años lograran recorrer más de 100 kilómetros en solo 2 días, con el cuerpo agotado y fiebre alta, recuperar documentos de propiedad de hace 40 años que creían perdidos reunir? En menos de una semana a un notario, representantes legales, testigos, y ganar un juicio contra una mujer joven, con dinero, con abogado y con documentos falsificados a la perfección. Esta historia no es solo sobre don Sebastián y doña Elisa, es sobre cualquiera que alguna vez fue abandonado, menospreciado o tratado como una carga. La triste verdad es que el 95% de las personas que ven este video nunca dejan un comentario. No porque no les guste, sino porque les da flojera invertir solo 2 segundos. Si no quieres ser parte de ese 95%, demuéstralo ahora mismo con un like, una suscripción y escribiendo en los comentarios el nombre de la ciudad donde vives. El 5% restante siempre es el que más se esfuerza, y yo apuesto a que tú eres uno de ellos. 12 horas antes de encontrarse en aquella calle oscura, Sebastián había estado sentado en su propia mesa, en su propia casa, rodeado de su familia, creyendo que el mundo tenía sentido. La cena fue sencilla: sopa de frijoles, tortillas calientes, queso. Elisa cocinó con manos que temblaban cada vez más, pero que aún recordaban cada movimiento con precisión maternal. Camila, de 8 años, besó la mejilla de su abuelo antes de sentarse. Mateo, de 6, se trepó al regazo de su abuela, hasta que Gabriela lo jaló bruscamente. «Siéntate bien, Mateo. No molestes a tu abuela». La voz sonó dulce, casi preocupada, pero Elisa captó el filo escondido. «No molesta, hija», respondió Elisa suavemente, usando esa palabra que nunca se había sentido verdadera en su boca. Gabriela sonrió, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Es que esta casa es tan pequeña, con todos nosotros», suspiró, mirando alrededor como si las paredes la sofocaran. «Los niños necesitan espacio. Pero bueno, no se puede tener todo, ¿verdad?». Miguel mantuvo la vista clavada en su plato. Sebastián sintió algo frío deslizarse por su columna, pero eligió el silencio. 40 años de trabajo honesto le habían enseñado que callar era más sabio que pelear. Después de la cena, cuando los niños dormían y Sebastián y Elisa se preparaban para acostarse en su pequeña habitación, la misma donde habían dormido 4 décadas, los muros delgados traicionaron secretos. «No podemos seguir así, Miguel». La voz de Gabriela, filtrada a través de la pared, fue como hielo. «Están viejos, solo gastan. Medicinas, comida, luz. Todo se va en ellos. Son mis padres, Gaby. Y esta casa es tuya, no de ellos. Tú eres el hombre de esta familia ahora». Elisa apretó la mano de Sebastián en la oscuridad. Los dedos de su esposo temblaban. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Miguel, su voz ya derrotada. «Que tienes que elegir. Ellos o nosotros. Tus hijos o tus padres. El futuro o el pasado». El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito. Sebastián quiso pararse, abrir esa puerta, enfrentar a la mujer que había envenenado a su hijo, pero sus piernas cansadas de 68 años no respondieron. En la madrugada llegó el golpe en su puerta. Miguel entró sin mirarlos. «Papá, mamá, tienen que irse». Las palabras cayeron como piedras. «¿Qué?», susurró Elisa, aunque ya sabía. «Ya no podemos mantenerlos aquí». «Miguel, esta es nuestra casa», dijo Sebastián, quebrándose. «La construimos con nuestras manos. Naciste aquí, y ahora es mía». Las palabras sonaron ensayadas, no suyas. «Ustedes pueden irse a otro lado.
Detrás de Miguel en el pasillo, Gabriela observaba con brazos cruzados sin pretender compasión. No hubo tiempo para empacar. No hubo despedidas. Camila lloró aferrándose a la pierna de su abuela. Mateo gritó: «No, abuelo, no», hasta que Gabriela los arrastró a su cuarto y cerró con seguro. Mientras el sol apenas pintaba el cielo de gris, don Sebastián y doña Elisa cruzaron el umbral de la casa, que habían construido ladrillo por ladrillo, clavo por clavo, sueño por sueño. La puerta se cerró, el cerrojo hizo clic, y el mundo que conocían murió. Parados en la acera con una bolsa pequeña entre ambos, Sebastián miró a su esposa con ojos que habían envejecido 20 años en una noche. «¿A dónde vamos?». Elisa cerró los ojos, buscando en su memoria algo que pudiera salvarlos. Entonces lo recordó. «A la aldea», susurró, «donde vivíamos de jóvenes. Fermín todavía está allá». Fermín. Sebastián repitió el nombre como quien se aferra a un madero en medio del naufragio. «Nos ayudará», dijo Elisa con más esperanza de la que sentía. «Tiene que hacerlo». Comenzaron a caminar mientras el amanecer rompía sobre la ciudad que ya no era su hogar. Sebastián dio 3 pasos y se detuvo. Se volvió una última vez hacia la casa, donde había sido padre, esposo, hombre. En la ventana del segundo piso Gabriela los observaba con los brazos cruzados, y algo peor que odio en su rostro, satisfacción. Sus ojos se encontraron a través de la distancia, y en ese momento algo cambió en el pecho de Sebastián. No era furia, no era venganza, era algo más frío, más duro, más peligroso. Era la decisión de un hombre que había perdido todo y ya no tenía nada que temer. Gabriela vio ese cambio, y por primera vez su sonrisa vaciló. Sebastián le sostuvo la mirada 5 segundos más. Luego se volvió, tomó la mano de Elisa y siguió caminando sin prisa con la espalda recta, con la cabeza alta, como un hombre que acababa de declarar una guerra silenciosa, como un hombre que acababa de recuperar su dignidad. Y Gabriela, desde su ventana robada, sintió por primera vez el sabor amargo de la victoria que podría no durar. El camino a la aldea era de 100 kilómetros, pero podría haber sido 1000. Al principio, mientras el amanecer pintaba el cielo de naranja, Sebastián caminó con la espalda recta y la cabeza alta, el mismo hombre que había sostenido la mirada de Gabriela con dignidad silenciosa. Pero con cada paso, con cada cuadra que dejaban atrás, la adrenalina de la confrontación se desvanecía, dejando solo el agotamiento de un hombre de 68 años que había perdido todo en una noche. 3 horas después, cuando finalmente llegaron a la terminal de autobuses, Sebastián ya no caminaba. Se arrastraba. Cada paso le costaba un año de vida. Elisa lo sostenía del brazo, sintiendo cómo el cuerpo de su esposo temblaba con cada respiración. «¿Tienes dinero?», preguntó Sebastián con voz ronca. Elisa rebuscó en los bolsillos de su falda. Encontró 200 pesos arrugados guardados para emergencias que nunca imaginó necesitaría así. «Es suficiente para el autobús», dijo, aunque no estaba segura. El autobús más barato salía a las 2 de la tarde. Se sentaron en una banca de plástico duro y esperaron 4 horas sin comer, sin hablar, viendo pasar el mundo que ya no les pertenecía. Sebastián se quedó dormido con la cabeza recostada en el hombro de Elisa. Ella notó que su frente estaba caliente, demasiado caliente. Cuando el autobús finalmente llegó, era viejo, con asientos rotos y ventanas que no cerraban bien. El conductor miró a los ancianos con una mezcla de lástima y fastidio. «¿A dónde van?». «A San Miguel del Valle», respondió Elisa. Era el pueblo más cercano a la aldea. 150 pesos, cada uno. Elisa sintió que el suelo se abría bajo sus pies. «Solo tenemos 200». El conductor suspiró, miró el reloj, luego miró los rostros arrugados frente a él. «Súbanse, pero se bajan en San Miguel sin escalas». El viaje duró 6 horas por carreteras que parecían diseñadas para castigar. Cada bache sacudía los huesos de Sebastián. A mitad del camino empezó a toser, una tos seca que sonaba como papel quemándose. «Sebastián, ¿estás bien?». «Solo es el polvo», mintió él. Pero cuando llegaron a San Miguel, Sebastián apenas podía mantenerse en pie. La fiebre había subido. Sus ojos brillaban con un fulgor enfermizo. La terminal de San Miguel era apenas un techo de lámina con 2 bancas. Ya era de noche. Frío. No había más autobuses hasta la mañana siguiente.
Elisa acostó a Sebastián en la banca, usando la bolsa de ropa como almohada. Él temblaba violentamente ahora, alternando entre escalofríos y sudor. Elisa susurró: «Quizás es mejor que sigas sola. Yo solo te retraso». «Cállate», dijo ella, con una fiereza que no sabía que poseía. «No voy a perderte. No después de todo». Se quitó su suéter y lo cubrió con él. Luego se acostó junto a su esposo en esa banca estrecha, abrazándolo para darle calor mientras las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas. En algún momento de la madrugada Sebastián susurró: «Quizás sería mejor morir aquí, con dignidad, contigo». Y fue entonces cuando algo en Elisa se rompió y se reconstruyó más fuerte. No dijo con una voz que temblaba, pero no se quebraba: «No vas a morir en una terminal de autobuses como un perro abandonado. Vamos a llegar a la aldea, vamos a encontrar a Fermín, vamos a recuperar lo que es nuestro, y vamos a sobrevivir, Sebastián. Porque eso es lo que hace la gente con dignidad, sobrevive». Al amanecer, con los últimos 50 pesos, Elisa compró aspirinas en una tienda y agua embotellada. Le dio las pastillas a Sebastián, lo obligó a beber, lo ayudó a ponerse de pie. «Son solo 15 kilómetros más», mintió. Eran 20. Caminaron bajo el sol que castigaba sin piedad. Sebastián se apoyaba pesadamente en Elisa. 2 veces tuvo que detenerse para vomitar al costado del camino. Una vez se desplomó, y Elisa pensó que había llegado el final, pero ella lo levantó. No sabía de dónde sacó la fuerza, pero lo levantó. «Unos pasos más, amor. Solo unos pasos más», y él, de alguna manera, encontró la manera de darlos. Cuando el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranja y púrpura, vieron las primeras casas de la aldea, construcciones de adobe que parecían haber crecido de la tierra misma. Elisa reconoció la casa de Fermín inmediatamente. Seguía siendo azul, aunque el color estaba deslavado por décadas de sol y lluvia. La puerta de madera tenía el mismo picaporte de hierro forjado. Elisa sostuvo a Sebastián con un brazo y tocó con el otro. Desde adentro escucharon pasos, lentos, cautelosos. La puerta se abrió, y Fermín, un hombre de 72 años, con ojos que habían visto demasiado, se quedó paralizado al ver a los fantasmas de su pasado parados en su umbral. Elisa susurró: «Sebastián, Sebastián». Intentó sonreír, pero sus piernas finalmente cedieron, y mientras caía lo último que escuchó fue la voz de su esposa fuerte y clara: «Ayúdanos, Fermín. Por favor, ayúdanos». Fermín no preguntó, no dudó, no pidió explicaciones. En un solo movimiento atrapó a Sebastián antes de que su cabeza golpeara el suelo de piedra. Socorro gritó hacia el interior. «Socorro, ven rápido». Una mujer apareció en el umbral, secándose las manos en el delantal. Tenía 68 años, cabello blanco en moño apretado y ojos que parecían ver más allá de lo visible. Cuando vio a Elisa despeinada con ropa sucia del camino, el rostro marcado por lágrimas y polvo, sus ojos se llenaron de reconocimiento y furia maternal. Elisa susurró: «Ay, hermana, ¿qué te hicieron?» Y Elisa, que había sido fuerte durante 2 días, que había mantenido a su esposo con vida con pura voluntad, que había caminado 20 kilómetros cargando el peso de ambos, finalmente se quebró. Se desplomó en los brazos de Socorro y lloró como no había llorado en 40 años. Socorro la sostuvo con fuerza sorprendente mientras Fermín arrastraba a Sebastián adentro. Lo acostaron en un petate en el cuarto principal y Socorro se movió con la eficiencia de alguien que había sanado cuerpos toda su vida. «Tiene fiebre muy alta», dijo tocando la frente de Sebastián. «¿Cuánto tiempo lleva así?» «Desde ayer», sollozó Elisa. Socorro ya estaba en movimiento, sacando frascos de un armario. Hojas secas, raíces, polvos, que olían a tierra y tiempo. Hirvió agua. Preparó una infusión más oscura que el café, y con manos gentiles pero firmes, levantó la cabeza de Sebastián. «Toma, viejo amigo. Esto te va a bajar la fiebre». Sebastián bebió, sin resistencia, demasiado débil para protestar. Socorro le puso paños fríos en la frente, le quitó la camisa empapada de sudor y lo cubrió con mantas limpias que olían a lavanda. «Va a estar bien», dijo con certeza que no admitía dudas, «pero necesita descansar. Y tú también», miró a Elisa. «¿Qué pasó?» Fermín preparó té de manzanilla.
Se sentaron alrededor de una mesa de madera bajo la luz amarilla de una lámpara de aceite, y Elisa contó todo. La manipulación de Gabriela, la debilidad de Miguel, la expulsión en la madrugada, los niños llorando, el camino del dolor. Con cada palabra el rostro de Fermín se ponía más rojo. «Voy a ir allá», dijo finalmente golpeando la mesa. «Voy a partirle la cara a ese hijo tuyo por no viejo». Socorro puso su mano sobre la de su esposo. Su voz era suave pero contenía acero. La violencia no resuelve nada, y no es lo que necesitan. «¿Entonces qué?» La voz de Elisa era apenas un hilo. «¿Cómo vamos a recuperar nuestra casa?» Fermín y Socorro intercambiaron una mirada. Una de esas miradas donde conversaciones enteras suceden en silencio. «¿Recuerdas?», dijo Fermín, lentamente mirando a Sebastián dormido, «cuando registraste la casa en 1985. Elisa parpadeó confundida. «Sí, pero no tenemos los papeles. Y aunque los tuviéramos...» «Yo sí los tengo», interrumpió Fermín. El silencio fue absoluto. ¿Qué susurró Elisa? «Sebastián me dio una copia para guardar», explicó Fermín. «Dijo que confiaba en mí más que en cualquier banco». Se levantó, fue a un baúl viejo en la esquina, lo abrió con una llave que colgaba de su cuello. Sacó una carpeta de cuero amarillenta pero intacta. La abrió sobre la mesa. Dentro había documentos cuidadosamente preservados, escrituras, certificados, firmas notariadas, todo con fecha de marzo de 1980, y 5 registrando la propiedad a nombre de Sebastián Morales y Elisa Morales de Morales. Elisa se llevó las manos a la boca. «Esto», su voz se quebró, «esto significa que podemos probar que la casa es suya», terminó Socorro, sus ojos brillando con satisfacción feroz. «Que esa víbora no tiene ningún derecho». «Pero necesitaremos más», agregó Fermín. «Testigos. Alguien que confirme que fueron expulsados injustamente». «Carmen», dijo Elisa de repente. «Nuestra vecina Carmen. Ella vio todo». Socorro asintió ya planificando. «Yo la conozco. Puedo convencerla de testificar». Por primera vez en 2 días, Elisa sintió esperanza. Miró a Sebastián respirando más tranquilo bajo el cuidado de Socorro. Miró los documentos sobre la mesa, prueba tangible de que la casa era suya. Miró a estos 2 ancianos que sin pensarlo los habían acogido y les habían devuelto algo más valioso que refugio. Les habían devuelto la posibilidad de luchar. «Gracias», susurró. «Gracias por no habernos olvidado». Socorro rodeó la mesa y abrazó a Elisa. «Hermana», dijo suavemente, «la gente como nosotros nunca olvida y nunca abandona a los suyos». Esa noche, Elisa durmió poco. Sus pensamientos giraban entre esperanza y miedo, entre los documentos sobre la mesa y la casa que habían perdido. Pero cuando el sol apenas despuntaba, Socorro ya estaba en la cocina preparando café y planeando. «La notaría abre a las 9», dijo sirviendo tazas humeantes. «Debemos llegar temprano». Sebastián seguía débil, pero la fiebre había bajado. Insistió en quedarse. «Ve, amor», le dijo apretando la mano de Elisa. «Recupera lo nuestro». Elisa, Socorro y Fermín tomaron el único autobús que conectaba la aldea con el pueblo. 1 hora de camino polvoriento hasta San Miguel del Valle, donde la notaría ocupaba un edificio pequeño junto a la plaza principal. Silvia Mendoza era una mujer de 55 años, cabello gris en chongo profesional, lentes colgando de una cadena de plata. Cuando entraron levantó la vista de sus papeles con expresión de quien ha visto demasiados problemas. «¿En qué puedo ayudarlos?». Socorro tomó la palabra presentando a Elisa y explicando la situación con eficiencia de abogado. Fermín extendió los documentos de 1985 sobre el escritorio. Silvia los estudió en silencio. Sus cejas se fueron elevando con cada página. «Estos registros son legítimos», dijo finalmente. «Firma notarial auténtica, sellos correctos, todo en orden». Miró a Elisa por encima de sus lentes. «Me está diciendo que alguien los expulsó de una propiedad legalmente registrada a su nombre». «Mi nuera», respondió. Elisa, la voz firme. «Convenció a mi hijo de que la casa era suya». Silvia tecleó en su computadora accediendo a los archivos del registro público. Su expresión pasó de profesional a indignada. «Aquí está. Propiedad registrada en 1985 a nombre de Sebastián Morales
Y Elisa Morales. Nunca ha habido transferencia legal. Sus dedos volaron sobre el teclado. Y según esto, alguien intentó registrar un traspaso hace 2 semanas, pero fue rechazado por documentación incompleta. Gabriela susurró Elisa. Ya lo estaba planeando. Esto es fraude, dijo Silvia, quitándose los lentes. Puedo testificar que estos documentos son auténticos y que el registro público los respalda. Hizo una pausa. Voy a ayudarles. Sin costo. Socorro sonrió. Ve, Elisa. La gente de bien reconoce la injusticia. De regreso en la aldea, Socorro marcó un número en su teléfono viejo. Carmen, soy Socorro, la amiga de Elisa. Sí, Elisa Morales. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Elisa escuchó mientras Socorro con paciencia infinita convencía a la vecina. Tengo miedo, dijo la voz temblorosa de Carmen. Gabriela me da miedo. Es capaz de cualquier cosa. Por eso mismo debes hablar, respondió Socorro, porque si no lo haces, seguirá haciendo daño. Y la próxima víctima podría ser tú. Hubo un largo silencio. Está bien, dijo Carmen finalmente. Yo vi todo. Oí los gritos. Vi cuando los echaron a medianoche. Los niños lloraban. Fue horrible. ¿Estarías dispuesta a decirlo ante un juez? Otra pausa. Luego más firme. Sí. Por Elisa y don Sebastián, sí. Cuando Socorro colgó Fermín, ya había organizado los documentos sobre la mesa, como un general planeando batalla. Tenemos 3 frentes, explicó. 1, los papeles originales de 1985. 2, la confirmación de la notaria de que son auténticos y que no ha habido transferencia legal. 3, el testimonio de Carmen como testigo de la expulsión. ¿Es suficiente?, preguntó Elisa. Es más que suficiente, dijo Fermín. Es irrefutable. Sebastián, que había estado escuchando desde su petate, se incorporó lentamente. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a la ciudad, dijo Elisa con determinación que no sabía que poseía. Vamos ante un juez. Y vamos a recuperar nuestra casa. Fermín asintió. Mañana arreglo el transporte. Iremos todos. Socorro preparaba más café cuando el teléfono sonó. Un timbre estridente fuera de lugar en aquella cocina tranquila. Fermín contestó. Su expresión cambió mientras escuchaba. Es Miguel, dijo cubriendo la bocina. Pregunta si están aquí. Elisa y Sebastián intercambiaron miradas. Era una trampa, Fermín decidió por ellos. Sí están aquí. ¿Por qué? La voz de Miguel incluso a través del teléfono sonaba desesperada. Dígales que tengan cuidado. Gabriela descubrió que fueron a la aldea. Está furiosa. Dice que va a buscarlos. Dice que van a perder porque ella tiene abogados y papeles oficiales. Fermín miró a los otros. En sus rostros vio la misma determinación. Dile a tu esposa, dijo con voz dura, que venga. Estamos listos. Colgó. El silencio en la cocina era denso. Socorro fue la primera en hablar. Entonces ella sabe que estamos planeando algo. Que venga, dijo Elisa, sorprendiéndose de su propia valentía. Ya no somos las personas que huyeron hace 3 días. Sebastián tomó su mano. Ahora tenemos algo que ella no tiene. ¿Qué?, preguntó Fermín. La verdad, respondió Sebastián. Y gente que nos cree. Afuera la tarde comenzaba a caer, y en algún lugar de la ciudad, Gabriela preparaba su contraataque. Pero por primera vez, los ancianos no tenían miedo. Tenían aliados, tenían pruebas, y tenían algo más peligroso que la furia de una mujer traicionada. Tenían la paciencia de quienes saben que la justicia, aunque lenta, siempre llega. 3 horas después, cuando el sol apenas comenzaba a descender, un coche plateado apareció en el horizonte polvoriento. Desentonaba brutalmente con las calles de tierra de la aldea. Habían estado esperándola. Después de la llamada de Miguel, Socorro preparó más café. Fermín revisó los documentos una vez más, guardando copias en 3 lugares diferentes. Sebastián y Elisa se sentaron juntos en el portal, con las manos entrelazadas mirando el camino. No dijeron nada. No hacía falta. Cuando el coche finalmente se detuvo frente a la casa levantando una nube de polvo, ninguno de ellos se movió. Gabriela no vino sola. La acompañaba un hombre en traje barato que cargaba un portafolio de cuero y trataba de parecer importante. Socorro los vio primero desde la ventana de su cocina. Ya llegó la víbora,
anunció con voz calmada, y trajo refuerzos. Fermín salió a encontrarlos antes de que llegaran a la puerta. Sebastián, todavía débil pero firme, se paró junto a él. Elisa y Socorro observaban desde el umbral. Gabriela bajó del coche con lentes de sol oscuros y tacones que se hundían en la tierra suelta. Tenía 33 años, pero su expresión la hacía parecer mucho más vieja, mucho más fría. Fermín dijo sin saludar: «Vengo por mis suegros». «No son tuyos», respondió Fermín, «y no se van a ningún lado». Gabriela se quitó los lentes. Sus ojos eran de un café casi negro sin calidez alguna. «Están confundidos. Son ancianos que no saben lo que hacen. La casa es de Miguel, mi esposo. Ellos me la cedieron voluntariamente». «Mentira», dijo Sebastián, su voz más fuerte de lo que había estado en días. «Tú nos echaste». En medio de la noche, con los niños llorando, el hombre del traje dio un paso adelante. «Soy el licenciado Vargas, representante legal de la señora. Tenemos documentación que prueba que la propiedad fue transferida legalmente». Fermín sonrió sin humor. «Nosotros también tenemos documentación. Original. De 1985. Registrada ante notario». La máscara de Gabriela se resquebrajó por un segundo. Un destello de pánico cruzó su rostro. «Esos papeles no valen nada», dijo rápidamente. «Están desactualizados. Nosotros tenemos documentos más recientes». Forjados, interrumpió Socorro desde la puerta. «Ya fuimos a la notaría. Ya sabemos que intentaste registrar un traspaso fraudulento». Gabriela apretó la mandíbula. «No saben con quién se están metiendo. Tengo abogados. Tengo recursos. Ustedes son solo 4 viejos en medio de la nada». «Somos 4 viejos con la verdad», dijo Elisa, sorprendiéndose de su propia firmeza. «Y con testigos». Gabriela dio un paso hacia ella intimidante. «Testigos. ¿Quién va a creerles? Todos saben que los ancianos inventan cosas que olvidan, que confunden la realidad. La gente de esta aldea me conoce desde hace 50 años», dijo Fermín interponiéndose. «Y no te conoce a ti. ¿A quién crees que van a creerle?». Gabriela miró alrededor. Varias puertas se habían abierto. Vecinos observaban la escena desde sus patios. Cambió de táctica. Alzó la voz teatral. «Estos pobres ancianos están siendo manipulados. Los están confundiendo para robarles su casa. Nadie les está robando nada», gritó una vecina desde su ventana. «Doña Elisa es gente honesta». Pero otra voz más vieja, más cautelosa, murmuró: «No sé, a veces los viejos sí se confunden». Gabriela captó la duda y la explotó. «Ven, hasta ustedes lo saben. Están enfermos. Necesitan ayuda, no que los usen». Socorro dio un paso adelante, sus ojos brillando con furia controlada. «La única enferma aquí eres tú, enferma de avaricia». El licenciado Vargas intervino nervioso. «Señora, propongo que esto se resuelva civilizadamente. Podemos ir ante un juez». «Exacto», dijo Fermín. «Vamos ante un juez. Mañana. Y que él decida». Gabriela sonrió. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Perfecto. Nos vemos en la corte. Prepárense para perder». Se volvió hacia su coche, pero antes de subir, miró directamente a Elisa. «Los niños me preguntan por ustedes», dijo con voz suave, venenosa. «Les dije que sus abuelos los abandonaron, que no los querían». Elisa sintió como si le hubieran clavado un cuchillo. El coche arrancó dejando una nube de polvo. Esa noche Fermín guardó los documentos en 3 lugares diferentes. Uno en su casa, uno en casa de Socorro, uno enterrado bajo el piso de adobe. «No podemos arriesgarnos», explicó. Tenía razón. A las 2 de la madrugada el perro de Fermín comenzó a ladrar furiosamente. Una sombra se movía cerca de la ventana trasera. Fermín salió con su bastón gritando. La sombra huyó corriendo hacia un coche estacionado en la oscuridad. No era Gabriela. Era un hombre joven, probablemente contratado. Pero el mensaje era claro: ella haría lo que fuera necesario. Al amanecer, los 4 ancianos estaban sentados alrededor de la mesa sin haber dormido. «No podemos esperar más», dijo Elisa. «Si esperamos, ella encontrará una manera de destruir las pruebas o de hacernos parecer locos». Sebastián asintió. «Vamos hoy. Ahora». Fermín fue a hacer llamadas. 1 hora después regresó con noticias. «Conseguí una cita con el juez para esta tarde, 3 de la tarde.
Silvia nos encontrará ya con los registros oficiales. Carmen ya va en camino. Se miraron los cuatro. No había vuelta atrás. Socorro preparó café extra fuerte. Entonces dijo sirviendo las tazas: es hora de terminar esto. El autobús de regreso a la ciudad salió a las 11 de la mañana. El viaje fue tenso y silencioso. Sebastián miraba por la ventana sin ver nada. Elisa sostenía la carpeta con los documentos como si fuera un escudo. Fermín repasaba mentalmente cada palabra que diría ante el juez. Cuando llegaron al juzgado de San Miguel del Valle a las 2:30 de la tarde, la sala ya estaba llena. En las primeras filas, Elisa y Sebastián esperaban con las manos entrelazadas. Fermín estaba a su lado serio y firme. Del otro lado, Gabriela lucía un traje impecable sentada junto a su abogado privado. Miguel no había venido. El juez Ramírez, un hombre de 60 años con lentes gruesos, abrió el expediente. Caso 2847. Disputa de propiedad entre los señores Morales Sánchez y la señora Gabriela Torres. Proceda la parte demandante. Fermín se puso de pie. No era abogado, pero había ensayado cada palabra con Socorro la noche anterior. Su señoría, vengo en representación de mis amigos, don Sebastián Morales y doña Elisa Morales, quienes fueron expulsados ilegalmente de su hogar en la ciudad por su nuera, la señora Torres. Traemos pruebas documentales que demuestran que la propiedad les pertenece desde 1985. Gabriela sonrió levemente, como si todo fuera un malentendido menor. El juez miró a Fermín. ¿Qué pruebas presenta? Fermín sacó una carpeta gruesa y la puso sobre la mesa. Primero, la escritura original de compra de 1985, firmada por don Sebastián Morales ante el notario público de esa época. Segundo, la certificación de la notaria Silvia Mendoza, quien confirmó que jamás se registró transferencia alguna de esa propiedad. Y tercero, el testimonio de una testigo presencial del desalojo forzado. El abogado de Gabriela se levantó con rapidez. Objeción. Su señoría. Esos documentos son copias antiguas, sin validez legal actualizada. Mi clienta posee un acta de donación firmada por el señor Morales hace 3 meses. Sebastián apretó los puños. Elisa lo sostuvo con fuerza. El juez levantó la mano. Silencio. Quiero ver ambos documentos. La notaria Silvia Mendoza fue llamada a declarar. Entró con paso firme, vestida con un traje gris. Juró decir la verdad. Notaria Mendoza. ¿Puede confirmar la autenticidad del documento de 1985? Sí, su señoría. Revisé personalmente los archivos históricos. La escritura es legítima. Además, no existe ningún registro de transferencia posterior. Si hubiera existido una donación, debería haberse registrado ante notario público. No lo está. Gabriela palideció. Su abogado intentó intervenir. Su señoría, mi clienta tiene un documento firmado por el señor Morales. Silvia lo interrumpió con voz clara. Si ese documento no fue registrado ante notario, no tiene validez legal. Eso es fraude documental. Un murmullo recorrió la sala. El juez golpeó el martillo. Orden. Luego miró a Gabriela. Señora Torres, ¿puede presentar prueba notarial de esa supuesta donación? Gabriela tartamudeó. Yo, mi esposo. Él firmó. ¿Dónde está su esposo? Silencio. El juez cerró el expediente con firmeza. Suspendo esta audiencia por 24 horas. Quiero que ambas partes presenten todos los documentos originales mañana a las 9 de la mañana. Si la señora Torres no puede demostrar la validez notarial de su documento, este tribunal fallará a favor de los señores Morales. Gabriela salió de la sala sin mirar a nadie. Su abogado la siguió apresuradamente. Elisa abrazó a Sebastián. Fermín sonrió por primera vez en días. Pero esa noche, mientras regresaban a la aldea, el teléfono de Fermín sonó. Era Miguel. Fermín, necesito hablar con mis padres. Por favor. Esa noche en la casa de Fermín, el teléfono descansaba sobre la mesa como una bomba sin estallar. Elisa lo miraba sin atreverse a tocarlo. Sebastián tenía los ojos cerrados, agotado por la tensión del día. Deberías hablar con él, dijo Socorro suavemente, poniendo una mano sobre el hombro de Elisa. Y si viene a defendería, susurró Elisa con la voz quebrada. Y sí, Fermín negó con la cabeza. Ese tono de voz no era de un hombre que defiende a su esposa, era de un hijo arrepentido.
Elisa tomó el teléfono con manos temblorosas y marcó. Miguel contestó al primer timbre. Mamá. La voz de su hijo sonaba rota como si hubiera estado llorando. Miguel. Elisa apenas podía hablar. Mamá, lo siento tanto. Yo no quise. Gabriela me convenció de que ustedes ya estaban viejos, de que la casa era un desperdicio en sus manos, de que era por el bien de Camila y Mateo. Sebastián abrió los ojos. Fermín activó el altavoz. ¿Dónde estás?, preguntó Sebastián, con voz firme. En un hotel. Dejé la casa hace 3 días. Gabriela. Ella falsificó tu firma, papá. Yo lo descubrí cuando revisé los papeles que le diste al abogado. Te juro que yo no sabía. Cuando lo confronté me dijo que tú lo habías firmado voluntariamente. Pero anoche después de la audiencia revisé todo. La fecha no coincide. La firma está mal hecha. Y entonces recordé cómo te temblaba la mano ese día. Cómo ella insistió en que firmaras unos papeles del banco. Papá te drogó. Te dio pastillas para dormir en el café. Elisa se cubrió la boca con la mano. Sebastián cerró los ojos. Miguel, dijo Fermín con voz dura. Si eso es verdad, tienes que testificar mañana. Hubo un largo silencio. Lo sé. Por eso llamé. Quiero ir mañana al juzgado. Quiero decir la verdad. Quiero recuperar a mi familia. Elisa comenzó a llorar. Sebastián tomó el teléfono. Miguel, ven mañana a las 8. Te esperamos en el juzgado. Gracias, papá. A la mañana siguiente, la sala del juzgado estaba aún más llena que el día anterior. Gabriela llegó sola sin abogado. Sus ojos buscaron a Miguel, pero él no estaba a su lado. Estaba sentado junto a sus padres. Cuando Gabriela lo vio, palideció. Intentó acercarse, pero el alguacil la detuvo. El juez Ramírez entró, y todos se pusieron de pie. Reanudamos el caso 2847. Tengo entendido que hay un testigo adicional. Señor Miguel Morales, pase al frente. Miguel caminó lentamente hacia el estrado. Juró decir la verdad con la mano temblorosa. Señor Morales, ¿cuál es su relación con las partes? Soy el hijo de don Sebastián y doña Elisa, y era el esposo de Gabriela Torres. ¿Qué tiene que declarar? Miguel respiró hondo. Mi esposa falsificó la firma de mi padre. Yo lo descubrí hace 3 días. Ella le dio pastillas para dormir disueltas en café y luego le hizo firmar documentos mientras estaba sedado. Yo lo vi ese día, pero ella me dijo que eran papeles del banco. Después, cuando mis padres se negaron a irse de la casa, ella los amenazó con quitarme la custodia de mis hijos si yo no los echaba. Yo fui un cobarde. Los eché a la calle. Y me arrepentiré de eso por el resto de mi vida. Un murmullo recorrió la sala. Gabriela se puso de pie. Estás mintiendo. Tú fuiste quien quiso la casa. Tú. El juez golpeó el martillo. Silencio, señora Torres, siéntese, o será retirada de la sala. Gabriela se dejó caer en la silla temblando de rabia. El juez revisó los documentos una vez más. Luego miró a Sebastián y Elisa. Señores Morales, después de revisar las pruebas presentadas por ambas partes, incluyendo la certificación de la notaria Mendoza y el testimonio del hijo de los demandantes, este tribunal determina lo siguiente. Primero, la escritura de 1985 es legítima y válida. Segundo, no existe transferencia legal registrada de dicha propiedad. Tercero, el documento presentado por la señora Torres constituye fraude documental y posible delito de sedación forzada. El juez se quitó los lentes y miró directamente a Gabriela. Señora Torres, este tribunal ordena la devolución inmediata de la propiedad a los señores Morales. Además, remito este caso al Ministerio Público para investigación penal por fraude y abuso contra adultos mayores. Tiene 24 horas para desalojar la propiedad. El martillo cayó. Caso cerrado. Elisa abrazó a Sebastián. Fermín y Socorro aplaudieron. Miguel se acercó lentamente con lágrimas en los ojos. Papá, mamá, pueden perdonarme. Sebastián lo miró durante un largo momento. Luego abrió los brazos. Eres mi hijo. Siempre lo serás. Miguel se derrumbó en el abrazo de su padre. Elisa los envolvió a ambos llorando de alivio. Afuera del juzgado, Gabriela subió a un taxi sin mirar atrás. Pero en sus ojos había algo más que derrota. Había venganza.
Esperaron 3 días. 3 días en los que Sebastián recuperó fuerzas bajo el cuidado de Socorro. 3 días en los que Elisa y Miguel reconstruyeron lo que el silencio había roto. Conversaciones torpes al principio, luego sinceras, llenas de lágrimas y perdón. 3 días en los que Fermín y Socorro prepararon provisiones y palabras de ánimo. El 4.º día, con el plazo de Gabriela vencido, regresaron a la ciudad. Fermín y Socorro los acompañaron. La casa apareció al final de la calle con sus paredes azules descoloridas y el portón de hierro que Sebastián había instalado 30 años atrás. «Es nuestra», susurró Elisa. La puerta estaba entreabierta. Miguel entró primero. La sala estaba vacía. Los muebles habían desaparecido. Las paredes mostraban rectángulos más claros donde antes colgaban fotografías. Marcas de arrastramiento cubrían el suelo. «Se llevó todo», murmuró Miguel. Elisa caminó por cada habitación tocando las paredes como quien saluda a viejas amigas. Su dormitorio estaba vacío. La cama donde había dado a luz, donde había cuidado a Sebastián durante 43 años, desaparecida. Pero fue Sebastián quien encontró la devastación real, su taller. Las herramientas que su padre le había heredado estaban tiradas y rotas. El banco de trabajo construido con sus manos en 1982 estaba partido en dos. Las maderas esparcidas y pisoteadas. En la pared con pintura roja, «Esto es lo que merecen los ladrones». Sebastián se quedó inmóvil, las manos temblando. Elisa llegó corriendo y se cubrió la boca. Fermín soltó una maldición. Socorro la abrazó. «Papá, yo voy a...». No, la voz de Sebastián era extrañamente calmada. «Ya ganamos lo que importa. Esto se reconstruye». En ese momento, la puerta se abrió con violencia. Era Gabriela. Traía maletas y cajas. Detrás un hombre cargaba una televisión. «Todavía tengo hasta mañana a las 6», escupió las palabras. «El juez me dio 24 horas. No pueden echarme». Fermín se interpuso. «El juez dijo que desalojaras, no que destruyeras». Gabriela rió con amargura. «Destruir. Esto es basura vieja. Yo viví aquí 2 años. Tengo más derecho que estos ancianos que...». «Basta». La voz de Elisa cortó el aire como un rayo. Todos se volvieron. La anciana que había huido a medianoche, que había caminado 100 kilómetros con los pies sangrando, ahora estaba de pie con la espalda recta y los ojos encendidos. «Vete de mi casa. Ahora, antes de que llame a la policía y te acuse de vandalismo». Gabriela abrió la boca, pero en ese momento, la puerta se llenó de rostros conocidos. Vecina Carmen con comida, don Luis con su hijo, la señora Ortiz con sus niños, el joven Rodrigo, la maestra Lucía, el matrimonio Gómez. Más de 15 vecinos que habían presenciado el desalojo. «Nos enteramos de que regresaban», dijo Carmen. «Y vinimos a asegurarnos de que nadie los moleste. Esta vez no». Don Luis sacó su teléfono. «Ya llamé a la policía. Les conté sobre el vandalismo. El hombre de la televisión la dejó caer y huyó». Gabriela miró alrededor rodeada por un muro humano de miradas acusadoras. Tomó sus maletas con manos temblorosas. Antes de irse, se detuvo frente a Miguel. Su voz era veneno. «Perdiste a tus hijos, nunca volverás a verlos». Miguel palideció, pero mantuvo la mirada. «El juez decidirá eso, no tú». Gabriela desapareció. Minutos después llegó la patrulla. El oficial fotografió el taller destruido y las palabras en la pared. Llenó un reporte oficial. Los vecinos se quedaron hasta el anochecer. Carmen trajo sopa y tortillas. Don Luis trajo sillas. La señora Ortiz trajo flores. Cuando todos se fueron, Sebastián se sentó en una silla prestada en medio del patio destruido. Elisa se sentó a su lado, tomando su mano. «Vamos a reconstruirlo», dijo suavemente. «Juntos, como siempre». Sebastián miró los restos, luego a su esposa y sonrió. «Sí, será mejor que antes». Esa noche durmieron en su casa sobre colchonetas que Socorro había traído, y por primera vez en mucho tiempo durmieron en paz, porque sabían que lo peor había quedado atrás, y lo mejor estaba por construirse. 6 meses después, la casa había renacido. El taller de carpintería en el patio trasero brillaba bajo el sol de la tarde. Sebastián había reconstruido cada mesa, cada estante, cada rincón con sus propias manos. Miguel lo había ayudado los fines de semana,
lijando madera y aprendiendo el oficio que nunca le interesó de joven. «Pasa el martillo, papá», dijo Miguel concentrado en un juguete de madera que estaba construyendo. Sebastián sonrió y se lo entregó. En el centro del taller, sobre la mesa principal, descansaba una placa pequeña que decía «Carpintería Morales. Fundada 1985. Reconstruida 2025». En la cocina, Elisa preparaba tamales con Camila, su nieta de 8 años. La niña amasaba con seriedad la lengua, asomando por la comisura de los labios. «Abuela, ¿es cierto que te fuiste caminando hasta las montañas?» Elisa acarició el cabello de la niña. «Sí, mi amor. Y encontraste un tesoro. Encontré algo mejor. Encontré amigos que me recordaron quién soy». En ese momento el timbre sonó. Era Fermín y Socorro, que habían viajado desde la aldea para pasar el fin de semana. Traían quesos frescos, miel de abeja y abrazos largos. «Compadres». Sebastián los recibió en la puerta con Mateo, su nieto de 6 años, colgado de su cuello. «Este lugar se ve hermoso», dijo Socorro mirando el jardín donde Elisa había plantado rosas, jazmines y hierbas aromáticas. «Parece que nunca se fueron», no dijo Elisa con firmeza. «Nos fuimos. Y regresamos más fuertes». Esa noche la casa se llenó de gente. Vecina Carmen trajo pozole. Don Luis trajo su guitarra. La señora Ortiz trajo a sus hijos. Miguel llegó con Camila y Mateo, y esta vez sin miedo. Después del divorcio, había peleado por la custodia compartida, y la había ganado. Mientras todos comían y reían, Sebastián y Miguel salieron al patio. «Papá», dijo Miguel con voz suave, «sé que nunca podré compensar lo que hice». Sebastián puso una mano en el hombro de su hijo. «No se trata de compensar, se trata de aprender, y tú aprendiste». Miguel miró hacia el taller. «Quiero que Mateo aprenda carpintería. Quiero que sepa de dónde viene. Quiero que sepa lo que significa reconstruir algo roto». Sebastián asintió con los ojos húmedos. «Entonces mañana empezamos. Le enseñaremos juntos». Adentro Elisa y Socorro lavaban los platos mientras conversaban en voz baja. Fermín tocaba la guitarra. Los niños corrían por la sala. Carmen contaba historias. Don Luis reía a carcajadas. Más tarde, cuando todos se fueron, Sebastián y Elisa se sentaron en el portal, mirando la calle tranquila. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dijo Elisa. «Que si nada de esto hubiera pasado, nunca hubiéramos sabido qué tan fuertes somos. Nunca hubiéramos encontrado a Socorro y Fermín de nuevo. Nunca hubiéramos visto a Miguel cambiar». Sebastián tomó su mano. «El dolor nos rompió, pero también nos reconstruyó». Elisa apoyó la cabeza en su hombro. «Somos como tu taller, destruidos, y luego hechos de nuevo, más fuertes que antes». Esa noche, antes de dormir, Sebastián escribió algo en su viejo cuaderno de notas. Una sola frase con letra temblorosa pero firme. «La dignidad no se hereda, se defiende, se reconstruye, se vive». Y al día siguiente enseñó a su nieto a tallar madera, porque algunas cosas nunca se pierden, solo se pasan de mano en mano, de generación en generación, como semillas que siempre encuentran la forma de florecer. La historia de don Sebastián y doña Elisa trasciende la simple recuperación de una propiedad. Es una lección profunda sobre dignidad humana, justicia, resiliencia y el poder transformador de la comunidad. Cada elemento de esta narrativa ofrece enseñanzas valiosas para nuestra vida cotidiana. Primera lección: la vejez es poder, no debilidad. En una sociedad que glorifica la juventud, esta historia nos recuerda que la edad trae consigo algo invaluable: experiencia, criterio y redes de apoyo construidas durante décadas. Sebastián y Elisa no ganaron por fuerza física ni por dinero. Ganaron porque supieron valorar la amistad verdadera, mantener documentos importantes en manos confiables y sembrar bondad en su comunidad. Cada gesto de amabilidad, cada relación cultivada con paciencia, se convirtió en un salvavidas cuando todo parecía perdido. Segunda lección: el sistema legal puede funcionar cuando hay personas íntegras. La notaria Silvia Mendoza pudo haber ignorado el caso. El juez Ramírez pudo haberse dejado intimidar por los abogados de Gabriela, pero eligieron la justicia. Esta historia nos enseña que aunque el sistema tenga fallas, aún puede proteger a los vulnerables
cuando ciudadanos honestos hacen su trabajo con integridad. También nos recuerda la importancia crítica de conservar documentos legales, registrar propiedades correctamente y conocer nuestros derechos. Tercera lección. La redención existe, pero requiere valentía. Miguel cometió uno de los actos más dolorosos imaginables, traicionó a sus propios padres. Sin embargo, su historia no terminó ahí. Cuando descubrió la verdad y enfrentó su cobardía, tuvo el coraje de testificar contra su esposa, arriesgando su matrimonio y la relación con sus hijos. Su redención nos enseña que nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto y que admitir errores es el primer paso hacia la sanación familiar. Cuarta lección. La comunidad es nuestra fortaleza invisible. Cuando 15 vecinos aparecieron en la puerta de esa casa, no solo defendieron a dos ancianos, defendieron un principio en una sociedad justa. Nadie debe enfrentar la injusticia solo. Carmen superó su miedo. Don Luis usó su teléfono como arma de justicia. La señora Ortiz llevó flores como símbolo de esperanza. Cada uno con su pequeño acto construyó un muro infranqueable contra el abuso. Quinta lección. La dignidad se construye ladrillo a ladrillo. Como el taller de Sebastián, la dignidad puede ser destruida, pero también puede reconstruirse. No es algo que heredamos o compramos. Es el resultado de nuestras elecciones diarias, cómo tratamos a otros, cómo enfrentamos la adversidad, cómo nos levantamos después de caer. Al final, esta historia nos enseña que el verdadero patrimonio no son las paredes de una casa, sino la integridad de nuestro carácter y las manos amigas que se extienden hacia nosotros cuando el mundo nos da la espalda. Porque cuando tienes dignidad, comunidad y justicia de tu lado, eres invencible sin importar tu edad, tu cuenta bancaria o el poder de tus enemigos.